Buenas tardes. Hola a todos y a todas. Vamos a hacer la segunda presentación que he dado en llamar el caso Mario y tiene que ver con un caso que me tocó acompañar de una manera muy especial porque no fue una intervención convencional en ejecución penal desde mi trabajo como psicóloga inserta en el juzgado de ejecución penal. Y a partir de, si bien en el momento en que yo empecé a trabajar con Mario, a partir de llevar su legajo de ejecución, porque también no solamente cumplía con tareas técnicas como psicóloga, sino también colaboraba con tareas, con otro tipo de tareas que se me requerían, que tenían que ver con llevar adelante los legajos de ejecución de la pena. El legajo de Mario era uno de ellos. A partir de llevar los legajos, uno también entra en contacto con las personas que tienen un nombre y un apellido atrás de ese legajo, y esta es la historia del vínculo que construimos con Mario, que particularmente a mí me implicó una ruptura respecto de un montón de paradigmas que uno creía sostener y que me cambió, ¿no? Desde lo personal y lo profesional a partir de esta intervención. Mario es una persona que se encontraba cumpliendo una condena larga y que cuando yo empiezo a llevar su legajo, lo encuentro y nos conocemos a partir de el nacimiento de uno de sus hijos, y él estar ya cumpliendo de haber empezado su proceso de reinserción social con las salidas transitorias. La infinidad de obstáculos que atravesó Mario en su proceso de reinserción social fueron infinitos. Sin embargo, a Mario siempre lo caracterizó una resiliencia y un deseo de no volver eh, a su historia pasada, marcada justamente por el nacimiento de su primer hijo. En el caso de Mario, a mí me permitió justamente poder ver, que se los comentaba en los primeros videos, cómo él hizo un proceso de responsabilización subjetiva tan fino y tan exquisito, y cómo enfrentó con responsabilidad y con compromiso su reinserción social. Mario estaba en una situación de mucha precariedad por la cantidad de hijos que tenía, y frente al avance de su proceso de reinserción social y ya próximo a comenzar a gozar su semilibertad, quien le da la oportunidad de trabajar es alguien que lo había conocido desde niño, que había sido su empleador, pero que tenía, digamos, su lugar de trabajo a prácticamente 20 kilómetros de distancia de la casa de Mario. Así es como Mario cumplió con la semilibertad en forma impecable, al igual que sus salidas transitorias, saliendo y regresando a horario durante todo el tiempo que duró su proceso, y se movilizaba en una bicicleta y transitaba aproximadamente 30 kilómetros por día. Mario en su proceso nunca tuvo una tardanza, nunca tuvo una falta. Cada vez que él se enfrentaba, porque fueron varios años, les estoy hablando de entre 5 a 6 años aproximadamente, cada vez que se enfrentaba, nacieron 3 niños entre medio. Él solicitaba un permiso porque tuvo entre 7 y 8 hijos.
yo acompañé el nacimiento de los 3 últimos, y Mario se enfrentaba, digamos, solicitaba permiso para cuidar a sus hijos. El permiso era otorgado. Él reglamentariamente cumplía el día que su esposa se presentaba el trabajo de parto. Él se presentaba al juzgado, daba aviso con un certificado de que su esposa estaba internada. Cuando su esposa se reintegraba a su casa, porque le habían dado el alta después de 3 días de internación, porque a su esposa le hacían cesáreas, él venía al juzgado, entregaba la certificación del alta de su esposa y regresaba al penal. Mario había demostrado un compromiso impresionante frente a su proceso de reinserción. Y así fue que en el pasillo, porque no había un lugar donde poder atenderlo, poder escucharlo. Yo era la instructora de su causa, no era una psicóloga del juzgado de ejecución penal. Pero sin embargo, en el pasillo, frente a esto que se mantenía como algo tan rígido, donde no podía, o sea, tan rígido en el sentido de que no había un espacio desde lo institucional, más allá de que la jueza había solicitado muchísimas veces la posibilidad de que se me brindara una sala para que yo pudiera atender, o construir un box dentro del juzgado, y se había denegado. Frente a este pedido de la jueza, digamos, hacia lo institucional que se había denegado, yo había habilitado el pasillo para una serie de intervenciones que eran no convencionales. Cuento el caso de Mario porque es un caso para mí paradigmático, pero en realidad de esa manera intervine un montón de veces con padres y con otros sujetos que estaban privados de la libertad y que se acercaban a hablar. Yo al principio estaba como muy impotente porque no podía generar un espacio donde pudiera escucharlos desde otro lugar, desde una escucha más psicológica, o garantizar la privacidad en esto que se demandaba. Pero en realidad después terminé entendiendo que en esta posibilidad de escucha que había habilitado, aunque sea en el pasillo, mi intervención tenía que ver con garantizar al otro. Siempre había sido el eje en garantizar al otro como sujeto de derecho y ubicarlo como sujeto activo. Ese siempre fue mi eje en la intervención. Durante mucho tiempo puedo decir que lo entendí como un dispositivo de intervención no convencional, y que frente a la frustración que había sentido por no poder hacer otras cosas, había utilizado, digamos, había recurrido a esto. Después, con el tiempo, en el año 2017, ya estando trabajando en otro lugar y habiendo comenzado la especialidad en psicología jurídica en la Universidad Nacional de Córdoba, en la que tuvimos una clase con Mercedes Minichelli, y pude entender que lo que yo había hecho era una ceremonia mínima. Mercedes Minichelli dice: por ceremonias mínimas nos referimos al dispositivo socioeducativo y o clínico metodológico clave y llave para múltiples intervenciones posibles. Nos servimos de ellas más que como un concepto que admite una definición única, como una metáfora, es decir, un dispositivo para pensar y habilitar alternativas de intervención no convencionales. La habilitación del pasillo como una intervención no convencional, donde la escucha activa y empática del otro implicó justamente esto que les decía: ubicar al otro en su posición de sujeto activo,
un sujeto de derecho en su condición de sujeto hablante. Les otorgamos un lugar de privilegio, dice Minichelli, tanto al considerar las unidades de análisis en nuestras investigaciones como por su posibilidad de intervención e interferencia en una doble vía, respecto de ritualizaciones rígidas, encriptadas, estereotipadas, y respecto del restablecimiento subjetivo que permiten ante lo indiferenciado sin límite. Esta doble faceta de las ceremonias mínimas resulta la llave para significativas transformaciones allí mismo donde nada era posible. Justamente donde no era posible ni siquiera un lugar donde poder garantizar algún mínimo de intervenciones, el pasillo fue habilitador. Fue habilitador de una ceremonia mínima en ejecución de la pena. Por ceremonias mínimas pueden operar instancias de institución de condiciones de posibilidad subjetivantes para la nunca acabada tarea de hacer de lo dicho otros decires. Justamente en la posibilidad de ubicar al otro como sujeto de derechos, como sujeto hablante, como sujeto que tiene una historia, en la escucha activa y empática, el otro devolvía esto. Mario me devolvió un montón de veces que se sentía que lo escuchaba, que lo escuchaba en su necesidad, que lo escuchaba como persona, ¿sí? Otra persona con la que me tocó trabajar me dijo, usted me escucha como persona, no como la escoria humana que piensa la sociedad que soy. Y justamente esta fue la habilitación de ese espacio, el restablecimiento subjetivo de la persona. Este fue el eje de trabajo. Y en esta ceremonia mínima, en este espacio de intervención de pasillo, cada vez que nacía un hijo de Mario, al mes, su esposa venía con sus otros hijitos y me lo presentaba. Para mí, eso significaba muchísimo como persona. O sea, era un acto, era una ceremonia mínima por haber acompañado en este proceso. Y no se imaginan lo que fue cuando, como instructora de su causa, le leí el acta cuando él se fue en libertad asistida. Él no podía gozar de libertad condicional porque incluso hasta había sido condenado por un delito que no había cometido, ¿sí? Fue impresionante. Ese día yo, de alguna manera, también trascendí con él. Dice Mercedes Minichelli. Entonces, identificar ceremonias mínimas implica delimitar un dicho o un hecho, valor simbólico, desplegar su escenario y su dramática, despliegue de los imaginarios, circunscribir, velando lo real de la experiencia por el borde que la palabra y el escenario delimitado le otorga. Al hacerlo, haremos una operación de doble juego. Por un lado, hacer decir a lo dicho. Por otro lado, al mismo tiempo, interferir en el devenir metonímico según sea el caso. De cara a lo imposible, algo se tornó del orden de lo posible. Justamente lo que permiten las ceremonias mínimas, dice Mercedes Minichelli, habilitar otras alternativas que tengan en cuenta al otro. Justamente este fue el eje del trabajo con Mario y con todas las personas a las que pude acompañar, no solamente como psicóloga, sino también como instructora de sus causas. Cuando una ceremonia mínima puede ser vehículo de conservación del siempre fue así, y también cómo, por su análisis, es posible abrir el juego, generar otras acciones que permitan una interferencia a lo dado y cristalizado. Lo dispuesto por el dispositivo se disuelve a partir de una ceremonia mínima que promueve una nueva disposición a la escucha de los otros, cuyas repercusiones pueden sorprenderme.
pueden sorprendernos. Justamente a mí me sorprendió cuando leí el trabajo de Mercedes Minicelli, incluso me compré su libro. Los invito a que puedan leer, lo tienen adjuntado como bibliografía, es hermoso. Pude entender finalmente que estas intervenciones poco convencionales en ejecución de la pena que yo hacía, que tenían todo el respaldo de la lectura de lo vincular en la construcción del vínculo, la potencia que tiene el vínculo en la transformación. O sea, cuando nosotros entramos en un vínculo, no salimos siendo los mismos, porque justamente los vínculos nos imprimen una marca subjetiva. Y justamente a mí el vínculo con Mario me permitió entender muchísimas cosas. Y para mí fue un lujo como persona y profesional en ejecución de la pena haberlo acompañado en este proceso. Les cuento que Mario, después que se fue en libertad, consiguió trabajo en una empresa, trabaja en relación de dependencia, logró terminar su casa. Él incluso en su casa tiene, a partir de un trabajo que hace en su barrio de rescate de los niños, digamos, que están en situación de vulnerabilidad psicosocial y sociopenal. Él trabaja con la iglesia a la que pertenece un día a la semana, dándole una copa de leche y haciendo prevención, porque en realidad su compromiso frente al nacimiento de su primer hijo, que le imprimió la marca justamente en la tela que él tenía para hacer la responsabilización subjetiva, en la historización de su vida y cómo él logra responsabilizarse frente al nacimiento de su hijo por todo lo que había vivido en un trabajo muy fino. Él, en el compromiso con su hijo que está por nacer, su primer hijo, y los otros que vienen en camino, él dice, yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. Entonces, él también hace una reparación simbólica frente a la comunidad, tratando de que los chicos de su barrio y sus hijos primero, y después los chicos de su barrio, no puedan, digamos, no tengan que atravesar por lo mismo que atravesó él. El caso de Mario es un ejemplo de que frente a las múltiples noticias que se muestran de los fracasos frente a las salidas transitorias, a los procesos de reinserción social, que son dificilísimos, hay muchas historias anónimas, como las de Mario, que no se muestran justamente, que son las más en realidad, pero no se muestran. Así que bueno, les quería compartir este caso porque en realidad, como les muestro en esta filmina, cuando él puede, digamos, irse en libertad con la libertad asistida, en su historia se juega y en la historia de la construcción del vínculo que construimos, se jugó una relación empática, digamos, donde fuimos trabajando juntos la resiliencia, tanto de él como la que trabajé yo personalmente, frente a un montón de cosas que a su vez iban pasando, pero su claro ejemplo me permitía a mí incluso, él fue un gran, él fue un gran derivador, por así decirlo, de otros chicos, porque a partir del vínculo que construimos, él le iba diciendo a otros chicos, él después supo que yo era psicóloga, pero al principio no lo sabía, que hablaran conmigo, ¿no? El valor de cuando uno le permite al otro que está privado de su libertad, pero que sigue siendo sujeto. Y esto es lo que no tenemos que olvidar. Cuando uno le da
en este vínculo que está intentando construir, al otro lo posiciona en el lugar de sujeto de derecho, permite un montón de cuestiones que son sumamente habilitadoras. Y por otro lado, bueno, como les mostraba, le marco en esta filmina la responsabilización, en esta diapositiva, perdón, la responsabilización subjetiva y la reparación simbólica. Y todos los desarrollos que tienen que ver con la resiliencia, siguiendo al maestro Boris Cyrulnik, que fueron un eje cuando después de transcurrir y de andar, y después de que él trascendió a su libertad, a mí me permitieron pensar y escribir dos trabajos. Uno que se llamó Intervenciones no convencionales en ejecución de la pena, y a los 2 años pude resignificar este dispositivo que para mí lo denominé poco convencional o no convencional, como un dispositivo de ceremonias mínimas. Bueno, muchas gracias por escuchar esta historia, que bueno, ha sido muy importante en mi devenir y transcurrir como psicóloga en el campo de la ejecución de la pena. Gracias.